Están acostumbrados a hacer el terroqueo. No, acá hay atestados policiales, acá hay investigaciones. Entonces esto no es que sea terroqueo. Lo que pasa es que a ellos no les gusta recordar la historia. Sí. Estoy seguro que en los próximos años Sendero Luminoso va a empezar a volver a la metodología de los atentados terroristas y las acciones de asesinatos selectivos. Estoy totalmente seguro. Que además era parte del plan de Abimael Guzmán, ¿no? A ver si en uno de estos siguientes episodios, podcast, hablamos sobre el particular y analizamos un poco el pensamiento de Gonzalo sobre el particular. Entonces, van a perseguir pues, a la señora Fujimori seguramente con las fuerzas de sus jueces y fiscales de su sistema judicial. Pero igual no van a derrotar al sistema democrático. No. Vamos a seguir resistiendo. Por supuesto que sí, en nuestra trinchera. Sí. Ahora, el señor Nieto, que era pues el alfil ideal del caviarismo para pasar a segunda vuelta, no jugó en la cancha del señor Roberto Sánchez. Y no jugó porque tuvo el buen tino de decir, pero un ratito, yo no voy a participar pues, en este tipo de alianzas donde hay gente claramente vinculada con Sendero Luminoso y a través de sus órganos de fachada. ¿Cuáles son los órganos de fachada de Sendero Luminoso? Movadef, fundamentalmente, CONARE, ¿no? ¿Y quiénes pertenecen a esas organizaciones? El día de hoy tenemos un senador electo, el señor Iber Maravilla. Tenemos un diputado, el señor Tito. Y como ellos, hay 3 o 4 personas más ya dentro del Parlamento. Y esto no es porque se le ocurra al señor Nieto de decir, estos son terrucos y como dicen los caviares luego, están acostumbrados a hacer el terruqueo. No, acá hay atestados policiales. Acá hay atestados policiales, acá hay investigaciones, hay informes. Entonces esto no es que sea terroqueo. Lo que pasa es que a ellos no les gusta recordar la historia. Así es. Entonces cuando hablan de memoria, hay una gran diferencia entre memoria e historia. ¿No? La memoria, que generalmente suele fallar, por eso decimos, pues la memoria me falla, ¿no? Entonces tú sabes, uno trae a la memoria lo que recuerda e incluso le da hasta forma. Entonces, la memoria no necesariamente compatibiliza con la historia. Correcto. ¿Ok? Entonces, nosotros no vamos a hacer memoria, pues. Vamos a hacer historia. Ajá. Y con eso vamos a partir de este capítulo, en adelante, a hacer historia todas las semanas con el afán de recordarle no, porque ni siquiera podría decir recordarle a las jóvenes generaciones, porque no recuerdan, porque no lo estudiaron. Sí. Porque y no enseñan el sistema educativo se encargó de no enseñar eso. Entonces, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a enseñarles qué es lo que ha pasado en el Perú en los años 80 y 90, porque gracias a Dios hemos vivido y gracias a Dios hemos sobrevivido y estamos aquí presentes. Así que entonces, contra todos los gritos victimizantes, ¿no? De esta gente que dice, ¡ay, el terruqueo! No. Historia. Por lo tanto, entonces, Lucho. Vamos a presentar nuestra sección Historia Imprescriptible. Uno de los actos más crueles perpetrado por Sendero Luminoso ocurrió en Santa Rosa de Chiriari. Terroristas asesinaron a machetazos a cerca de 100 nativos, campesinos y niños. Todos ellos fueron degollados. Los más de 100 cadáveres tuvieron que ser trasladados hasta el estadio del distrito de Mazamay. La escena era terrible. Mujeres, campesinos y profesores fueron asesinados a machetazos por los terroristas de Sendero Luminoso. Los criminales senderistas se ensañaron también con los niños, a los que mataron con aterradora crueldad.
Los niños, hombres y mujeres fueron degollados sin piedad. 3 hijos, 15 años, 3 años. ¿A cuántas personas han matado a su familia, señor? 2 familias de mi hermano menor y mi esposa. Y mi hijito se ha quedado herido. El ataque de los terroristas senderistas en los anexos de Sol de Oro y Chiriari se produjo ayer, 18 de agosto, en horas de la noche. Los sobrevivientes son los que lograron escapar hacia el monte en medio de la oscuridad. 45 niños tuvieron que ser trasladados hacia los hospitales de Mazamari y Satipo debido a las graves heridas que los senderistas les hicieron en el cuello, dejándolos tirados en sus comunidades, dándolos por muertos. Este niño de 9 años de edad tiene herida cortante en cuello, cuero cabelludo bastante extenso, con fractura pariente occipital y también aparte de con sol de ángulo. O sea, con un arma blanca, seguramente en cualquier Esta nueva matanza contra humildes mujeres y hombres del campo, ancianos, colonos nativos asánicas, menores de edad, niños y niñas, es uno de los actos criminales más sangrientos cometidos por el terrorismo Pensamiento Gonzalo de Sendero Luminoso. La pregunta es, ¿cuántos terroristas de Sendero Luminoso están procesados por este evidente crimen de lesa humanidad? Ninguno. Porque cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, los militares, ellos masacraron, destruyeron. Y sí, han habido actos criminales cometidos por determinados elementos de las Fuerzas Armadas y específicamente el Ejército. Ejemplo, el caso del carnicero de los Andes. El señor Telmo Hurtado. Ya. ¿Está en la cárcel o no está en la cárcel? Sí. Ya. ¿Cuántos asesinos de Sendero Luminoso de este caso de Santa Rosa de Chiriari 1993 están en la cárcel procesados? Ninguno. Ninguno. Y han tenido que admitir, esos que representan a estas coordinadoras de derechos humanos, de que no hay ningún senderista procesado por delitos de lesa humanidad. Así es. Y lo han admitido porque yo lo introduje en la audiencia de sustentación de la constitucionalidad de la ley de amnistía que todavía no resuelve el Tribunal Constitucional. Más bien por el contrario, recordarás, y yo no me voy a cansar de repetir esto permanentemente, porque esto también yo lo puse en conocimiento de todo el país en un programa de Rafael Rey y José Barba, Rey con Barba, cuando estaban en Willax todavía hace algunos años atrás. La sala penal de la Corte Suprema, presidida por el señor César San Martín e integrada por la señora Elvia Barrios y los jueces de la Corte Suprema Hugo Príncipe, Jorge Luis Salas Arenas, y también estaba Víctor Prado Saldarriaga, los 5, con el con la ponencia del señor Salas Arenas, dictaron la resolución en la que se resolvía el recurso de nulidad número 944/2015, en la que aplicaron la prescripción a 2 asesinos de Sendero Luminoso que integraron un pelotón de aniquilamiento que mataba pues, a ciudadanos, y que específicamente el año 1983 habían matado a un juez de paz. Su delito, ser juez de paz. Es decir, una autoridad del Estado caduco y reaccionario, el Estado burgués caduco y reaccionario. Eran las muletillas que utilizaban en aquella época, ¿no? Hoy día hay otras muletillas, en esa época se utilizaban estas muletillas. Prescripción para los terroristas de Sendero Luminoso, imprescriptibilidad para los casos de los militares. Y todavía dicen que en el Perú no ha habido terrorismo, que ha habido conflicto armado interno. Si hubiera habido un conflicto armado interno, ese es un concepto que, fíjense ustedes, ese es un concepto que se desarrolló en la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y el tribunal de Ruanda. Normalmente los conflictos armados eran pues
de la guerra convencional entre un Estado y otro, u otros, donde se cometen crímenes de guerra, ¿no? Pero han habido casos en los que la guerra ha sido interna, pero ha sido una guerra civil que dividió al país. Ejemplo, Yugoslavia. Cuando la URSS se descompone, en varios estados conformantes de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empiezan a tener independencia y autonomía. Otros se quedan y forman la Federación Rusa hasta el día de hoy. Uno de esos países que vivían bajo el eje del comunismo era pues Yugoslavia. Pero Yugoslavia era un país armado básicamente en función de hasta 3 o 4 etnias, pero donde las que resaltaban era la de los eslavos, y por eso se llama Yugoslavia, ¿no? Entonces ahí se generó pues una guerra civil brutal. A ver si conversamos eso con nuestro invitado, a quien voy a presentar ahorita. Brutal. Y esa fue una auténtica guerra civil, y los casos pues de crímenes cometidos ahí fueron brutales. Por eso es que se formó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. O en el caso de Ruanda, igual, de la misma manera. Ahora, en el Perú ha habido guerra civil porque el concepto conflicto armado interno es el nuevo concepto, el neologismo que viene a reemplazar lo que antiguamente se llamaba guerra civil, es decir, una guerra interna. Te pregunto, Lucho, ¿en el Perú ha habido guerra civil? No, lo que ha habido ha sido una actividad terrorista claramente identificada y a los cuales por la propia ley, porque así nuestro Código Penal está establecido como delito, hay que castigar, hay que reprimir. Claro, además fue un grupo que se levantó contra el Estado peruano. Claro. Aquí no han habido peruanos contra peruanos. No. Un grupo que atacaba al Estado peruano y donde los que han pagado el pato han sido fundamentalmente el pueblo, al que ellos decían representar. Como entonces, este caso, las comunidades ayaninkas, por ejemplo. Más decían, dime, a ver, porque ellos decían que mataban, ajusticiaban, no mataban, ajusticiaban a burgueses reaccionarios. Yo veo ahí niños. Esos niños eran pues burgueses reaccionarios. Habrán sido burgueses reaccionarios. No saben ni qué cosa es burguesía ahí. No, por supuesto. Menos los ayaninkas mismos. Claro, porque Santa Rosa de Chiriari es una comunidad ayaninka. Así es. En el Satipo. Satipo, sí. En la provincia de Satipo, distrito de Mazamari. Más de 100 asesinados. Pero no ha habido terrorismo. Ha habido conflicto armado interno. Oigan, si hubiera habido conflicto armado interno, eso implicaría guerra civil. Repito, hoy se le llama conflicto armado interno a lo que antiguamente se llamaba guerra civil. En el Perú no ha habido guerra civil. En el siglo XIX, sí, pero el 20, o sea, entre los años 80 y 90 no ha habido guerra civil. Porque si hubiera habido, entonces, como dice también la doctrina del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, no solamente las fuerzas armadas regulares pueden cometer crímenes de lesa humanidad, sino las fuerzas irregulares, o sea, los ejércitos milicianos, las milicias armadas que se levantan contra el orden oficial. Ya. Pregunta. Eso es un conflicto armado interno. Cometen crímenes de lesa humanidad el ejército regular como también el ejército no regular. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos procesos penales por crímenes de lesa humanidad tiene siquiera un senderista en este momento, o un MRTista? Ninguno. Y entonces, ¿de qué conflicto armado interno estamos hablando? Claro. Un argumento más para destrozar este conjunto de mendacidades. Entonces, repito, a partir de este capítulo y todos los capítulos, nos vamos a dedicar a recordar, para quienes son más o menos de nuestra edad, de nuestro peso etario, y a la juventud que nos ve, y muchas gracias por ello, traerles aquí, gracias a Dios existen videos sobre estas masacres que cometieron estos asesinos terroristas que son defendidos por las ONGs que dicen defender derechos humanos. No defienden derechos humanos, defienden a terroristas.